Hola, nuevamente nos encontramos en este espacio donde hablaremos de arquitectura, tanto la arquitectura como un objeto individual, como colectivo. Como colectivo, pues, podríamos hablar de ese elemento que lo conforman todos los edificios que se hacen, la ciudad. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo se conforman las ciudades? ¿O cómo se originaron las ciudades? Las ciudades, según los urbanistas, se conforman de tres elementos: el lugar, la sociedad y la actividad o las actividades que se llevan a cabo en ellas. El origen de las ciudades es un fenómeno muy interesante que se va a dar allá en la época prehistórica, cerca del fenómeno o cerca de la primera revolución neolítica. Los grupos humanos nómadas que andaban detrás de los animales, que a través de su capacidad de razonamiento habían entendido cuáles eran los movimientos que hacían las manadas de animales y podían prever cuándo y dónde iban a estar ubicadas. Estos grupos, que no pasaban de 20, 25 elementos, tenían que ser fuertes, que tenían que andar caminando y siguiendo a los animales. Muchos de ellos, como sucede en todas las sociedades, muchos de ellos no estaban capacitados para andar detrás de los animales. Había grupos vulnerables, como eran los ancianos, como eran las mujeres embarazadas, como eran los niños. Entonces todos esos grupos, en un momento determinado, que no podían seguir al grupo fuerte de cazadores, pues tuvieron que establecerse en un lugar. Originalmente se establecieron pues en una cueva, en algún lugar resguardado, y ahí esperaban a que regresaran los cazadores. Pero ¿qué pasaba cuando no regresaban los cazadores? Entonces este grupo vulnerable empezó a darse cuenta de que si tú dejabas las semillas en algún lugar húmedo, estas germinaban. Y ahí surge lo que le llamamos la revolución del Neolítico. Ahí surge el descubrimiento de una gran aventura humana, que va a ser el nacimiento de la agricultura. La agricultura cambia completamente la vida de estos grupos que se fueron rezagando de los grupos cazadores, de esos grupos más vulnerables, de esos grupos más estáticos. Empezaron a crear un nuevo estatus de vida al darse cuenta que ellos podían generar su alimento, que no tenían que andar detrás de los animales o buscando semillas para comer, recolectando frutos, etc. Entonces se dieron cuenta que ellos podían producir su comida a través de este elemento que se llama, o que se logró llamar agricultura. Y empezaron a ver que sembrando las semillas, los excedentes de los elementos con los que ellos se alimentaban, podían producir más alimentos. Al mismo tiempo que nace la agricultura, nace otro paso gigantesco que da la humanidad, cuando empieza a darse cuenta que no tiene que andar correteando a los animales, sino que él, a través de estrategias muy especiales, puede acorralarlos. El proceso que se sigue para acorralar a los animales es pacífico. Se empieza a dejar alimentos regados en el suelo y llegan algunos animales a comerlos. Al principio, estos animales son muy recelosos, lógicamente,
Pero a medida que se van acostumbrando a que en ese lugar hay alimentos, se van confiando. Y entonces el ser humano empieza a atraer a los animales y les hace un cercado. Y ya los tiene, ¿sí? Ya los tiene ahí copados. Y entonces los animales se acostumbran a que el ser humano les dé de comer. Y ahí nace la ganadería. Grupos, hatos, manadas, empiezan a ser domesticados, empiezan a volverse parte del grupo humano. Domesticado o domesticación proviene de una raíz latina que define la casa del ser humano, el domus. El domus viene a ser la casa, y todo lo que pertenece al domus es lo doméstico. Y entonces domestican a los animales y los vuelven parte del grupo. Entonces, estos dos factores ayudan a que la gente se vuelva estable. Y entonces hacen ese cambio radical que va a traer todo el desarrollo humano. El sedentarismo. O sea, el hecho de que el ser humano se establece en un lugar. Empiezan estableciéndose cerca de los focos de agua que les ayuda a las siembras. Empiezan domesticando animales y empiezan a ir cultivando por un lado e irlos criando por el otro. Entonces la gente ya puede estar ahí, ya no depende de la voluptuosidad de los animales, ya no depende de andar siguiéndolos, si ya los tiene allí, ya no recolecta frutos, semillas, plantas, ya las tiene ahí, y eso le va a permitir en un momento determinado crecer en número, porque cada par de brazos va a ayudar a la agricultura y va a ayudar a la ganadería, ¿sí? Entonces, de aquellos grupos de 20, 25 personas que iban siguiendo a los animales, aquellos grupos nómadas, ¿sí?, va a establecerse un grupo más numeroso. Y así van a requerir de un espacio estable. Y ahí es donde nace la arquitectura. La casa-habitación empieza a poblarse de pequeñas casuchas, ¿sí?, de todos estos grupos que se van estableciendo, ¿sí? Ese grupo de casas que empieza a crecer, ¿sí?, va a volver aquel espacio, lo va a volver un poblado. De este poblado van a nacer las aldeas, los pueblos, y así nacen lo que nosotros conocemos como las ciudades agrícolas. La gente se establece cerca de los terrenos que cultiva. Las ciudades ganaderas, donde se establecen estos grupos de casas habitación cerca de los lugares donde tienen a los hatos y a las manadas y a los ganados. Y así se van especializando. Grupos agrícolas tienen ciudades agrícolas. Grupos ganaderos tienen ciudades ganaderas. Pero no nada más es eso. Porque imaginen ustedes en un momento determinado, durante el transcurso de estos recorridos que hacían estos grupos nómadas, ¿qué habrá pasado cuando dos grupos coinciden en un punto? Los animales tienen movimientos cíclicos y hay un momento en que coinciden esos movimientos en puntos específicos. Los seres humanos que van tras los animales, pues van a coincidir en ese momento. ¿Qué habrá pasado? ¿Sí? Hemos visto que cuando dos animales se encuentran y no se conocen, se empiezan a olfatear. Esa curiosidad y ese miedo al mismo tiempo, esa doble polaridad que tiene el animal, le va a hacer acercarse.
olerse, en ocasiones tocarse, y estar en ese momento que los psicólogos llaman de alerta, de estar puestos o a la lucha o a la huida. Imaginen ustedes qué pasó cuando se encontraron dos grupos. Seguramente hubo curiosidad, hubo miedo, a lo mejor hubo lucha, o a lo mejor huyeron. ¿Sí? Entonces, a través de la familiaridad, de encontrarse en un punto determinado, se dieron cuenta que podían intercambiar productos. Algunos venían de las montañas y traían elementos de piedra, minerales, lo que tenían ahí en las montañas. Otros venían de la costa. ¿Y qué traían? Pues traían peces, traían conchas, traían elementos de costa. Y entonces en ese momento empezaron a llegar a ese punto y a intercambiarse cosas. Ahí nació el comercio. Y ahí además nació un grupo que dijeron, órale, esto está bueno. Yo me quedo aquí y empiezo a intercambiar cosas. Porque no nada más van a llegar los de la montaña y los de la costa, sino que van a llegar los de la estepa, van a llegar los de la sabana y van a traer cosas. Y entonces en este punto se van a localizar lo que realmente en sí van a ser aquellas poblaciones o aquellas aldeas que empezaron a funcionar como puntos de intercambio comercial. De esta manera están naciendo dos elementos muy importantes. Las ciudades, que van a ser de actividades primarias, básicamente la agricultura y ganadería. Va a haber ciudades que sean de servicios, actividades terciarias, donde haya intercambio de productos, y al mismo tiempo van a surgir ciudades que estén cerca de focos de producción piscícola, en el mar, en los ríos, ¿sí? Y estas ciudades se van a dedicar a la pesca, se van a dedicar a la recolección de elementos de la zona, ¿sí? Y entonces, ciudades pesqueras, ciudades agrícolas, ciudades ganaderas, pero, y los de las montañas, esos se van a ubicar en estos lugares y van a iniciar un proceso de extracción de productos pétreos, como canteras, como obsidianas, como una serie de elementos de piedra que van a poder intercambiar. Pero al mismo tiempo van a descubrir los metales y van a surgir las minas, las grandes vetas minerales, que van a dar lugar a ciudades mineras. ¿Sí? Entonces, está la actividad primaria, que es la extracción, la producción de materias primas, ¿sí? Y está a la ciudad terciaria, que va a dedicarse a hacer ese intercambio. Pero falta la actividad secundaria. Habrá grupos que no lleguen, o que lleguen a esos lugares, y ya no encuentren terrenos, ni encuentren animales. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a iniciar un proceso a través de la conjunción de la materia prima y su procesamiento. O sea, si están cerca de grupos ganaderos, pues van a iniciar un proceso peletero, van a fabricar ropa, van a fabricar muebles, bueno, o sea, van a empezar a fabricar cosas a partir de la actividad primaria. ¿Sí? Aquí es donde surgen las actividades secundarias. Estas 4 o 3 características de la ciudad van a dar lugar a el crecimiento de estas poblaciones. Pero a medida que las poblaciones van creciendo, se van volviendo más complejas. Al principio son familiares, pero poco a poco van a llegar gente que no sea de la familia y van a iniciar
ciertos problemas, conflictos, de confrontaciones. Van a iniciar pues, reclamos, van a iniciar no sé, peleas, etc. Y entonces la misma gente, el mismo poblado, va a necesitar de alguien que se vuelva el árbitro para solucionar este tipo de problemas. Entonces ahí van a surgir los grupos administrativos, aquellos que primeramente estén administrando la ciudad. Y esos grupos originalmente eran muy demócratas. O sea, la misma gente decía, ahora te toca a ti y luego te toca a ti. Pero poco a poco, al volverse más compleja la ciudad, empezó a necesitar que esos grupos permanecieran, ¿sí?, para seguir los casos. Pero además, ya no nada más para eso, sino para administrar la ciudad, para empezar a ver y a cuidar las calles, y a construir los puentes, y a construir la ciudad en sí misma. Entonces empezaron a nacer ahí el tercer grupo, la administración. Esta administración pues dio lugar a los edificios públicos, ¿sí?, aquellos edificios donde se administraba justicia, donde se administraba la organización de la ciudad, donde se administraban las obras de la ciudad. O sea, todos esos espacios, todas esas actividades requerían de espacios específicos. Y ahí van a ser los edificios públicos. Posiblemente en estas ciudades todos esos cargos eran democráticos. La gente misma nombraba a sus gobernantes, que en ese momento no eran sus gobernantes, sino eran sus administradores. Pero a medida que fue creciendo la ciudad y que fueron convirtiéndose en actividades permanentes, estos gobernantes, esos árbitros, empezaron a tener poder y empezaron a sojuzgar a los demás. Al mismo tiempo, recordemos que el ser humano no nada más piensa en su alimentación o en su actividad social. El ser humano tiene miedo y ha creado toda una serie de universos religiosos que le ayudan a sobrevivir los fenómenos físicos, los fenómenos sociales, todo tipo de fenómenos. O sea, empieza a atribuirle a cada fenómeno un ente que lo domina, un Dios. Pero ese Dios va a requerir también de tener gente que cultive ese tipo de religión. Y va a pedir, señores, yo soy Dios, entonces háganme una casa. Y empiezan a surgir los templos, empiezan a surgir los espacios para enseñar a esta gente a cuidar y administrar todos los recursos de los dioses. Y nacen los seminarios, esos seminarios que van a formar sacerdotes de la religión que sea, porque de esta manera empieza a generar esa necesidad que la arquitectura va a satisfacer a través de espacios. Van naciendo los templos, van naciendo los palacios, los castillos, los edificios públicos, y esto va a dar lugar a que la economía de ese grupo de gente se supere y cada vez sea mayor. Esto va a traer como consecuencia que grupos nómadas, ¿sí?, envidiosos de que ese grupo esté desarrollándose y produciendo economía, pues van a atacar. ¿Cuántas veces no habrán sido atacados las pequeñas poblaciones? ¿Cuántas veces no habrán sido saqueadas, ¿sí?, incendiadas y totalmente
eliminados todos los pobladores. Eso originó que la gente le exigiera a su gobernante que los protegiera. Señor, yo te estoy alimentando, tú protégeme, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que entonces el señor tuvo que rodearse de personas fuertes que lucharan para proteger a toda la población. Y ahí nace toda la actividad militar. Igualmente, a través de este fenómeno, pues la arquitectura va a tener que dar espacios específicos para esa militarización de las poblaciones. Y así es como nacen los elementos protectores. Nacen los castillos, nacen las murallas, nacen los grandes muros, las grandes protecciones y toda la estrategia militar que la arquitectura va a permitir a través de edificios proteger a las poblaciones. Entonces vemos que a partir de que la población se establece y empieza a crecer, se van a crear elementos complejos. Las actividades de la población, que originalmente son una, se empiezan también a hacer complejas. Y ya no nada más hay actividades primarias o de extracción, sino que ya hay actividades secundarias o de producción de elementos, ¿sí? Van a producir armas, van a producir aperos de labranza, van a producir cerámica, van a producir muchas cosas que aquellos que están trabajando no lo pueden hacer, ¿sí? Y entonces nacen las actividades secundarias que también se mezclan en la ciudad. Y a estas actividades secundarias van a venir actividades terciarias, que son aquellas que van a administrar todas estas complejidades, ¿sí? Y entre otras cosas, a protegerlas de los grupos salvajes de afuera, de los extranjeros. Pues bien, señores, creo que con este panorama así tan rápidamente platicado, nos podemos dar una idea de cómo nacieron y se fueron desarrollando las ciudades en el mundo. Poco a poco iremos hablando de cada una de ellas y hablaremos exactamente de las demandas ciudadanas que la arquitectura tiene como obligación cumplir y satisfacer esas demandas. Muchas gracias, les agradezco su atención y espero que nos veamos en la próxima charla de arquitectura, cuando las piedras hablan.